Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Las ganas de enseñar de los docentes no deberían ser superior que el afán y la capacidad de aprender de los estudiantes. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el factorial de un número leído por teclado. Se plantea la solución en un programa de 39 líneas. En la línea 3 se importa la librería Foundation.h. Esta librería de Objective-C permitirá efectuar operaciones de entrada y salida de datos, hacer acceso a la memoria dinámica y usar otras funciones estándar. Recuerde que las librerías son repositorios de funciones que se usan en un programa. Como Objective-C es derivado del lenguaje C, entonces se pueden importar librerías de C y C++, ya que Objective es compatible hacia abajo con estos lenguajes. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar un problema usando atributos y comportamientos, logrando la reutilización y estandarización del código fuente que permite crear programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código, la interfaz y la implementación. En la interfaz se indica la estructura del objeto, o sea, en la interfaz se declaran los atributos y los métodos o comportamientos del objeto. Y en la implementación se programan los comportamientos o se programan los métodos, se implementan los métodos del objeto de la clase. Entonces, normalmente estos dos bloques van separados, la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en un archivo con extensión .m, para que sean invocados desde cualquier otra clase de un programa amplio que las invoque continuamente. Pero también se pueden hacer en un solo archivo, como en este caso. Se pueden juntar la interfaz, la implementación y el main. Bien, entonces vamos a ver la interfaz entre la línea 5 a 7. La interfaz entonces va entre las directivas @interfaz y la directiva del compilador @end. Entonces, una vez se establece @interfaz, se establece el nombre de la clase. En este caso, la clase se va a llamar factorial de un número. Dos puntos y luego se hace referencia a la clase madre o la clase principal de Objective, que es NSObject. Y acá entre llaves lo que hacemos es declarar los atributos o variables de instancia de la clase. Es decir, declaramos las variables generales o globales. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la clase. Aquí declaramos las variables de entera x y la variable de tipo entera factorial. Entonces la variable factorial lo que va a hacer por allá en el método ejecutar será calcular el factorial. Esta es una variable de tipo acumulador. Mientras que x es una variable que se usa como controladora de un ciclo for. Entonces ya estas variables sabemos que son globales, son variables de instancia. Vamos ahora a declarar los métodos a usar. En este caso solamente un método, línea 6, el método de ejecutar. Para declarar un método seguimos 4 pasos. El primero, indicamos el nivel del método. En este caso menos indica que es un método de instancia. Para métodos de clase se usa el símbolo de suma. Luego indicamos el valor que retorna la función o el método. En este caso void, o sea que esta función no va a retornar valor. Y luego el nombre de del método función. Este método se llama ejecutar. También se pudo haber puesto el nombre de factorial o calcular factorial, etc. Y por último se indican entonces los parámetros que recibe esta función o las variables que recibe. Esta función solamente recibe una variable de tipo entera llamada número.
Observe que en Objective-C se reciben parámetros separándolos por 2 puntos y no por coma, como en otros lenguajes. Y ya sabe que cada parámetro tiene un tipo y un nombre. Entonces, número de tipo entero va a recibir el número o el valor que se indique cuando se invoque esta función de ejecutar. Bien, ya definimos, entonces declaramos los atributos y los métodos de la clase factorial de un número. Vamos ahora a implementar los métodos. Entonces, en la implementación, entre las líneas 9 a 24, la implementación va entre las directivas @implementation y la directiva del compilador @end. Lo primero que se hace en la implementación es importar la interfaz, ya que los métodos que se van a programar ya deben de estar declarados. Entre las líneas 10 a 16, entre la implementación, vemos cómo se implementa el init. El init es el constructor de la clase, el constructor por defecto. Observe que este método no se declaró, ya que es un método estandarizado. Aquí lo que vamos a hacer es inicializar las variables que deben estar inicializadas, en este caso factorial, que se le asigna 1 en la línea 13. Como esta variable es de tipo acumulador, debe estar inicializada. Self es una variable global que permitirá acceder a cualquier tipo de atributo de la clase. Ahora vamos a ver entre las líneas 17 a 23 el método que manualmente declaramos en la interfaz, y este es el método de ejecutar. Observe la cabecera de este método en la línea 17, es exactamente igual a como se declaró. No termina con punto y coma porque se va a programar, o sea, a implementar, no a declarar. Por eso su código va entre llaves de apertura y de cierre. Y entre las líneas 19 a 22 vemos el programa o el código que calcula el factorial del número que recibe este método, o sea, de la variable número. Le invitamos a visitar la tutoría factorial de un número en Turbo C para ver detalladamente cada una de estas líneas. Allí se explica entonces. Lo único que varía es el uso, en este caso, de la función nslog, propia del entorno de la arquitectura de Objective-C. nslog es una función entonces que permite mostrar información por pantalla, similar a fprint de Turbo C. Arroba indica que se va a hacer referencia a texto, a cadena de texto. Se debe indicar entonces con el arroba en nslog. Ya tenemos entonces la implementación, la interfaz. Para darle vida a la clase necesitamos instanciar objetos. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 26 a 39. Recuerde que el main es el método de inicio de un programa. En el main entre las líneas 28 a 31 lo que se hace es declarar una variable tipo entera número y recibir el número que el usuario ingrese, para después enviarlo a la función ejecutar. Antes de invocar la función ejecutar, debemos instanciar entonces un objeto en la línea 33. Para instanciar objetos simplemente indicamos el nombre de la clase, en este caso factorial de un número, seguida de asterisco y seguida el nombre del objeto, en este caso obj. Entonces, como usted está familiarizado en C++, con asterisco vamos a indicar la creación de un objeto. O sea que en Objective-C lo que se crean son objetos que apunten, o mejor, punteros que apunten a objetos de una clase. O sea que obj es un puntero que apunta a un objeto interno de la clase factorial de un número. No es un objeto en sí, sino un puntero. Y observe que este puntero entonces va a ser instanciado. Entonces alloc es una función que lo que hace es reservar memoria dinámica. Init lo que hace es invocar el constructor por defecto de la clase factorial de un número. Si necesita hacer programas que no necesite enviar argumentos a la función init o parámetros, usted puede reemplazar alloc init por new, que igual reservaría espacio de memoria dinámica.
Ya tenemos el puntero, lo podemos entonces utilizar. ¿Cómo? Simplemente invocando la función ejecutar de la clase. Observa entonces en Objective-C entre corchetes, esa es la notación, se debe invocar las funciones. Entonces, entre corchetes indicamos el nombre del puntero, en este caso BJ, seguida el método que se va a invocar, en este caso ejecutar, y los parámetros. Ya sabe que cada parámetro se separa por 2 puntos. ¿Sí? En otros lenguajes es por coma, en Objective por 2 puntos. O sea, vamos a invocar el método de ejecutar y le enviamos la variable num. Y por allá vemos en la línea 17 que ejecutar recibe en la variable número, entonces el num que enviamos y calcula el factorial. Entonces esta variable num se envía por referencia, ya que obj es un puntero. Y por último, línea 36, invocamos relays. Relays es un método que elimina la memoria dinámica creada en el programa. Este método se invoca al finalizar cada programa. Pero Objective-C ya tiene memoria dinámica, o mejor, manejo interno de memoria, que lo que hace es eliminar la memoria reservada. No es un recolector como el de Java, sino un manejador que elimina la memoria usada. Esta fue la tutorial. El ejercicio: crear un programa que permita calcular el factorial de un número. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos